Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Todos sabemos que los que trabajamos en la obra del Señor, a ellos se nos asignan diferentes títulos o modos de llamarnos, nombres. ¿Han oído la palabra reverendo? No me gusta. No es mala, es una palabra muy religiosa, muy correcta. No tiene nada ni pizca de malo la palabra, pero no me gusta. Esa palabra reverendo se aplica como tratamiento a sacerdotes y a religiosos y a cristianos también. Se deriva de reverencia, de la palabra reverenciar, respetar o venerar. Y por esas razones no me gusta. Hay otra palabra que se usa para los pastores y es obispo. Y hasta está en la Biblia. Habiendo regresado al pastor y obispo de vuestras almas. En una de las epístolas. Y esa palabra obispo viene de episcopos, que significa supervisor, supervisión, y se pone al mismo nivel de anciano. En la Biblia, en Hechos 20:17, sale la palabra anciano. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra o de doble honor. No me convence del todo la palabra obispo. Lo bueno es que no es una enseñanza, es un nombre nada más. Anciano, pues quien me lo dice yo le digo pruébame. Y ya estoy poniendo mi mano derecha así, como cuando yo levantaba pesas. 95 kilos llegué a levantar en el levantamiento. Fue poco. Había conocidos míos de mi misma talla que levantaban hasta 110. ¿Por qué salió eso? Por desayunar bien, dijo alguien. Por anciano. Pero en la Biblia anciano es un término honroso. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No olvide no lo olvide este día. Hay unos restaurantes muy sabrosos, abiertos hoy. Hoy que es un buen día. Anciano se les llama. Presbítero, ¿han oído eso también? El presbítero es un término muy bonito que habla del presbiterio, que es una forma de gobierno eclesiástico que algunas iglesias cristianas evangélicas tienen, y a ellos se les llama presbíteros. Pero en fin, presbítero también quiere decir anciano, viene de presbiterion. Y anciano se deduce que existía la pluralidad de ancianos en muchas iglesias. Anciano connota un contexto judío y supervisor es de extracción griega. Ministro también se usa. Ministro, eso viene de servir, por eso viene la palabra siervo. Que no se nos olvide eso cuando hablamos de siervos. Una vez fui a San Salvador, a la capital del Salvador, para hablar, perdón, pero entre nosotros así decimos, a hablarle a toda la pastorada.
salvadoreña, de varias congregaciones, se reunieron y me hicieron el favor de escucharme y de creer que yo les podría dar algo, lo cual por la gracia de Dios logré, y eran decenas de pastores salvadoreños. Cuando acabó todo, uno de ellos me alcanzó, que era de los últimos con los que estuve platicando, pero uno de ellos me alcanzó, uno de esos pastores, y solo me dijo estas palabras: pastor, me dijo, y me dijo otra, varón, me dijo así: gracias por haberme ministrado estos 8 días en un curso nutrido que tuvimos sobre el pastorado. Pero me dijo así: gracias por haberme ministrado. Fuiste mi ministro durante esas 40 horas. Me serviste. Gracias, Enoc. Que tengas buen viaje. Reverendo, obispo, anciano, presbítero, anciano, ministro, pero hoy me quedo con la palabra pastor, porque es la palabra que a mí más me desafía, es la palabra que a mí más me reta. Prueba que que de veras eres un buen pastor para el Señor. Pruébalo, prueba que eres pastor. Prueba que estás pastoreando a tu redil, con todo respeto, hablando en un lenguaje figurado. Las ovejas te siguen, tú eres su cabeza aquí en la tierra. Cristo es la cabeza celestial. Y de ahí se derivan la palabra obrero, 2 Timoteo 2:15. La frase hombre de Dios. Dijo una persona a un predicador del Antiguo Testamento: ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Ahora lo conozco. Cuando levantó del fondo de la muerte a su hijo, le dijo: ahora conozco, ahora sé con quién estoy hablando, que eres un varón de Dios. Yo lo resumo todo esta parte de mis notas de arriba, yo lo resumo a esta palabra: pastor. Cada vez que me llaman pastor, es el nombre que más me desafía. De ahí se derivan obrero, hombre de Dios, varón de Dios, etcétera. Y no hay tiempo de leer tantas citas que va uno a veces haciendo un lado para otra ocasión, pero una de ellas sí vamos a leer. Por favor, busquen 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Bueno. Segunda Timoteo 2:15. ¿Lo tienen? Gracias. Esta Biblia me la regaló recién mi hijo. Tiene las hojas muy finitas y me tardo un poco, porque quiero leérselos. Los sé de memoria, pero quiero leérselos. ¿Qué cita les di? Segunda 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita palabras
Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Otra vez el 15 se los leo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, otras versiones dicen, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Vuelvo al término, cada vez que me llaman pastor, lo que me sacudió aquella mañana, ver que una abuela, con orgullo, entre comillas, le decía a su nieto, él es el pastor, hijo. Y eso me daba a entender que ella le había hablado de mí. Vamos a la iglesia donde está el pastor que nos enseña, o uno de los pastores que nos enseñan. Y me dio un gusto muy especial que un pedacito de humanidad, un chiquillo que te conquista con su mirada vivaracha y que llegó porque le dijo a la abuela, quiero conocer al pastor. Entonces yo me agaché con él y platiqué un poquito, no sabía qué tema de teología usar con él. Se me vino una a la mano que empieza con una B labiodental que dice la vara de Dios. Y a los niños no les gusta mucho esa temática. Les gusta más el dulce, les gusta más cosas muy favoritas, pero cuando les hablas de la vara, no les cae muy bien eso. Entonces mi mente se fue y me dijo, qué importante es lo que este niño te está enseñando. Cada vez que te llamen pastor, número 1, cada vez que me llaman pastor, ahí salió mi mensaje que prediqué a pastores y a propósito ya lo prediqué en El Salvador, en la República del Salvador, a docenas de pastores. Cada vez que me llaman pastor me recuerdan que soy llamado. Cada vez que alguien me llama pastor, procuro desde que hice este mensaje que tiene 4 hojas y que faltan media hora para terminar la número 1. Cada vez que me llaman pastor, me recuerdan que en la Biblia que soy llamado. ¿Dónde está eso? Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 1. En Jeremías capítulo 1, los primeros versículos. Los primeros versículos. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Escuchen,
te di por profeta a las naciones. Acompáñenme en el 5, otra vez el 5, conmigo en voz alta. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y este texto me dejó pasmado. Siglos después de Jeremías, se levanta, alguien diría, un don nadie, llamado a quien pusieron Enoc. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué me comprometieron de esa forma? Ustedes saben quién fue el Enoc de la Biblia. Séptimo después de Adán. Caminó Enoc, el bueno. Caminó Enoc con Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. ¿Saben? Daban caminatas espirituales todos los días. Él y Dios. Enoc y Dios. ¿Cómo hubiera querido ser yo en aquel tiempo el que, aunque no hablara, aunque su palabra no contara, pudiera ir viendo la gloria de Dios, ver el rostro de Dios, oír las palabras melodiosas del único Dios vivo y verdadero? Y cada vez, dice un predicador, caminaban más lejos, y cada vez caminaban más lejos. Y un día de esos Dios le dijo, ya estamos muy lejos de tu casa. ¿Gustas ir a la mía? Y Enoc dijo, sí. Y desapareció porque le llevó Dios. Cada vez que me llaman pastor me recuerdan que soy llamado. Y he procurado, desde aquel domingo he procurado que cada vez que oigo la palabra pastor, o el pastor tiene la palabra, en mí hay algo que dice, acuérdate que eres llamado. Acuérdate que no eres cualquier persona. Eres alguien que Dios escogió por llamamiento. No como a los profetas a quienes hablaba. Samuel. Y por nombre los llamaba. A mí me llamó en un campamento. No por nombre. No oí ninguna voz, excepto la voz interna. Pero escuché a un predicador norteamericano que manejaba el español con una práctica increíble. Nos predicó en un campamento, yo tenía 17 años de edad. Y habló de aquel texto que dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Un mensaje de 60 minutos. Habíamos 150 jóvenes de todas las edades. Yo era un muchachito de 17 años, pero comprendí lo que se estaba predicando. Y cuando Bruce Bell, el expositor, hizo el reto, dijo, ¿cuántos de ustedes quieren ir a esas ovejas sin pastor? ¿Cuántos de ustedes quieren ir a un mundo hambriento? Un mundo que se nos muere, como dijo un predicador y lo dramatizó. El mundo se nos muere. El mundo se va a acabar y la gente no es eterna.
Y la gente necesita ponerse a cuentas con Dios. Y la gente necesita buscar a Dios. Y necesita sabiduría para dirigir su casa, sus hijos, amar, apoyar a su esposa y los dos jalar con fuerza esa carreta preciosa donde va la familia. Y Él nos retó y dijo, ¿quién va a ganar a esa gente? ¿Quién va a hablarles a los drogadictos? ¿Quién va a hablarles a los viciosos? ¿Quién va a hablar a los léperos para que se conviertan, para que su vocabulario sane, para que su vida cambie, para que pueda hacer planes para la vida eterna? ¿Quién va a ir con el mensaje? Ya eran las partes finales del tema y Él dijo, si tú quieres ser llamado por Dios hoy, si Dios está tocando tu corazón, la fogata que se había prendido porque fue fuera de los dormitorios en el medio campo y hacía disque frío en aquella zona, pero estaba la fogata ahí, ya se estaban cayendo los últimos leños con ese sonidito característico de cuando caen las brasas grandes y se van acomodando. Y Él dijo, ¿quiénes de los que están aquí dirán, si el Señor me llama, yo voy? Y en esta noche reconozco que me está llamando, yo voy. Yo no me acuerdo cuántos pasaron, pero pasé yo. De eso sí me acuerdo. Y pasó un grupito que no podía contarlos. Yo no sé, no me acuerdo de los demás. Vivíamos en diferentes ciudades de México. Yo no me acuerdo de los demás que conocí ahí en ese campamento. Pero yo recuerdo que tomé una decisión y que desde esa noche tomé en serio el llamado. Me capacité. Fui a una escuela bíblica en Tamaulipas. Me preparé. He abierto iglesias. He predicado casi 700 campañas evangelísticas, algunas de una semana y otras de 2 semanas, en casi todo México y 18 países más. Desde aquella noche en que Bruce Bell hizo la invitación, ven. Yo no recuerdo cuántos pasaron, pero recuerdo que yo pasé. Y desde entonces puedo decir cada vez que me llaman, pastor. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, no consulté enseguida con carne y sangre, sino con Dios. 1 Timoteo 1, 12 al 16, no lo tienen que buscar. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes perseguidor del Evangelio del Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y dice en 1 Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio. Y 2 Timoteo 1:8, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. 1 Corintios 9, 16, 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no predicare el Evangelio. Tengo un amigo americano que es misionero por años, muchos años. Empezamos a la misma edad prácticamente. Nos conocimos en el Mante, pero él comenzó en los Estados Unidos, yo comencé en Chiapas.
Y tenemos algunas características los dos por los cuales nos hicimos muy amigos con el tiempo. Su papá fue predicador, mi papá fue predicador. Él se casó con la hija mayor de la familia de su suegro. Yo me casé con la hija mayor de Manuel Lozano Aguirre. Ella es Elda, la que está aquí. Eran como 14 cosas. Somos los hijos menores de dos familias. Él es el hijo menor, fue el hijo menor de los Garner. Cuando no podía yo decir su apellido, le decía, oye, no sé por qué, si dice Garner, no dicen Garner, dicen Garner. ¿Cómo te llamas tú? Me preguntaban a veces. Enoch, les decía yo. Que trabajaran ellos también. Enoch. Por ahí investigué que era Enoch. ¿Qué más? Bueno. Cumplen años el mismo mes. Cumplimos años en septiembre. El mismo año. Yo siempre le recuerdo el 11 de septiembre, por si acaso. Así que hoy es el día del pastor, por si acaso. Por si acaso alguien vino preparado. No para mí, para su pastor. Algunos están pensando, ya acabó el pastor, ya acabó. Falta poquito. Ya me acordé por qué salió esto. Y ay de mí, si no predicare el Evangelio. He escuchado a muchos predicadores, a muchos. Algunos con esa facilidad de palabras que tiene Abiud, el pastor Abiud. Y con esas emociones, las emociones también cuentan. No porque uno las cree o porque uno las invente, sino porque uno las siente en el corazón. Yo no puedo pasar por este texto sin recordar a mi amigo Leslie Garner Leonard. Cuando él lee este texto, ¿cómo empieza? Pues se anuncia el Evangelio. No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Escuchen. Y ay de mí, si no predicare el Evangelio. Cuando llega a predicar ese texto, yo quiero oírlo otra vez a Leslie y oírle gritar con lágrimas en sus ojos. Ay de mí, pobre de mí, delante de Dios, si no predico su Evangelio, porque Él me mandó predicar el Evangelio. Cada vez que me llaman pastor, me recuerdan que soy amado. Número 2, me recuerdan que debo ser responsable. Me recuerdan que debo ser responsable. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Oigan esto, Ezequiel 3:17 y 18, no lo busquen. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, el impío es la persona no salva,
es la persona que no cree en el Señor, es la persona que por más que te desgañites hablando y le expliques, no va a creer. Al contrario, se va a burlar de ti y va a echar por tierra todo lo que le digas. Su corazón está endureciéndose más y más. Y dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Otro texto en Hechos 20:26 dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo no dejó ningún pendiente. Y ay de mí, leía Leslie, si no predicar el Evangelio. Cada vez que alguien me llama pastor, me recuerdan que debo ser santo. Número 3, me recuerdan que debo ser santo. 1 Timoteo 3:2 dice que el obrero de Dios debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, hospedador, no codicioso de ganancias deshonestas, no dado al vino, no pendenciero. La lista es larga, pero llevamos 3. Debo ser santo, debo ser responsable, debo ser llamado. Hay otro texto en 1 Timoteo 5 que dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y esto es más difícil, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Anepilentos es una palabra griega. Qué bueno que hablamos español nosotros. Anepilentos dice que no hay por dónde agarrarle. No da motivo a nadie que puedan atacarle. El pastor, por favor, oren por su pastor y de paso, oren por su servidor, se los ruego, porque tenemos un compromiso con la sociedad. La gente nos está viendo, nos está oyendo predicar, pero nos está viendo vivir. Y debemos convencer con nuestra vida, no tanto con nuestras palabras. Podemos gritar todo el día, pero en un acto que te sorprendan, se viene todo hacia abajo en tu vida. Y por esa razón, hermanos, oren por cada pastor, oren por cada misionero, porque tiene un compromiso con Dios. Cada vez que me llaman pastor, me recuerdan que debo ser portavoz de Dios y de su palabra. Por eso hay frases como estas en la Biblia, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego dice en 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco. Cada vez que me dicen pastor, me recuerdan que debo ser confiable. Dice Tito 3:2, que a nadie difamen. Nosotros no creemos en confesar los pecados religiosamente. Nosotros creemos que los pecados se confiesan directamente a Dios. Y se confiesan en oración. Yo no entiendo cómo puede haber hombres que se dedican a oír todo el día, prácticamente, hechos, algunos penosos, otros vergonzosos. ¿Cuánto contenido negativo va en esa mente? ¿Y cuántos peligros
en una práctica de esa naturaleza. Yo creo en la confesión directa delante de Dios y creo en comenzar: Padre Santo que estás en los cielos, examina mi corazón, toca mi espíritu y mi alma para poder ser veraz, aunque tú lo conoces todo lo profundo de mi ser. Yo sé que tú lo conoces, yo quiero ser explícito y quiero no ocultarte nada, Señor. Así que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ahí va mi confesión. Y tú dile: Señor, perdóname, porque ayer insulté a mi esposa. Me llené de ira por una cosa simple que no debió ser. Y mi carácter iracundo explotó y me duele el alma haberle dicho todo lo que le dije. Perdóname, Señor, perdóname. ¿Y saben lo que estamos diciendo cuando decimos perdóname? Pon en el olvido de tu mente infinita aquello que hice. Bórralo para siempre y que no vuelva a pasar. Cada vez que me llaman pastor, me recuerdan que debo ser portavoz de Dios y de su palabra. Portavoz de Dios y de su palabra. También me recuerdan que debo ser confiable, lo que acabamos de ver. Y me recuerdan que debo ser lleno del Espíritu Santo. Ay, hermanos, cuando yo pienso en la llenura del Espíritu Santo, el primero que se me viene a la mente como un ejemplo se llama Esteban. Y agradezco al Señor tener un nieto con ese nombre, Esteban. Ahora el nombre no cambia al nieto. Enoc me llamo yo, pero no cambia a este Enoc el nombre. Los papás están muy alegres y dicen: le vamos a poner Enoc, le vamos a decir Enoquito. Lindo, aunque mintamos. O le vamos a poner Pablo, aquel Pablo que hizo viajes misioneros por todo el mundo conocido. Este Pablo no sale de la cocina, este Pablito no sale de sus amiguitos y ya está aprendiendo un vocabulario nuevo en la escuela. Hay que cuidarlo. No. Me recuerdan que debo ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando tocan este tema, yo recuerdo a un varón llamado Esteban. Y les cuento así un pedacito de su vida. Esteban fue el primer mártir del cristianismo. En griego, la palabra mártir es griega. En griego quiere decir testigo. Mártir es testigo. Y Esteban fue el primer mártir. Porque Esteban predicó a un concilio entero de judíos. Descubrieron que él leía las Escrituras. Descubrieron que era cristiano. Vino una persecución grande, lo agarraron, lo pusieron delante de las autoridades y él sabía que ese día iba a morir y tomó las Escrituras que tenía en su mente. No tuvo que tomar un rollo de libros, un rollo porque eran rollos antes, sino que tenía todo aquí. En esa mañana hizo 42 citaciones en trozo del Antiguo Testamento. 42 citaciones en trozo del Antiguo Testamento. De memoria. Y los gritó delante del concilio. Entonces no aguantaron los argumentos que estaba dando bíblicos y cómo les narraba de la salida con Faraón y cómo les narraba del sacrificio en el desierto y del perdón que Dios les dio y de la vida que transformó.
Y él dice, termina diciendo así, él no fue tan amable tampoco. Y él dijo, duros de cerviz. ¿Saben qué significa eso? A ver si se puede oír. ¿Sí se oyó? Duros de cerviz, les dijo, e incircuncisos de corazón. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de vuestros padres no resistieron en el desierto? Y estaba allí cuando de pronto todos se taparon la boca, agarraron piedras y dijeron, ya no vamos a oír más a este varón. Lo agarraron, lo llevaron fuera de la ciudad, lo pusieron en el centro de un círculo y agarraron piedras de todos tamaños y lo apedrearon. Y mientras él moría, mientras él llegaba el momento de de expirar, él dijo estas palabras, Esteban, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra del Padre. Y murió. Debo ser confiable. Debo ser portavoz de Dios y de su palabra. Me recuerdan que debo ser confiable. Los pastores tenemos que oír muchas cosas. Viene un joven a hablar con nosotros, un joven de 20 años, cargado de pecados, con dolor en su corazón por haberle fallado a sus padres, por haberle mentido a sus padres, por haber pecado en esta y en esta y en estas formas. Y viene a un pastor y le dice, pastor, ¿me podría escuchar un momento? Al menos yo ni veo mi reloj. Nada más me imagino a qué hora estoy, porque a qué hora salimos del culto, o cuándo terminó el último sermón de la mañana en un campamento. Y le digo, ven, vamos a sentarnos en aquella banquita que está allá. Dime con toda confianza lo que hay en tu corazón. Yo voy a escucharte y voy a tratar de ayudarte, pero la mejor ayuda que te voy a dar es que no voy a contar a nadie lo que tú me digas, porque solamente voy a orar a Dios para que Él arregle tu vida, limpie tu corazón y te dé victoria sobre lo que te está acabando. Sobre todo si le veo sus ojitos inflamados de tanto llorar. Y él nada más me dice, gracias pastor, y empieza a hablar. Entonces armamos un consejo mental basado en la Biblia, pero no hay tiempo de escribirlo. Es cuestión de decirlo nada más. Hay veces que tengo que decirlo, tienes que encarar a tu papá y tienes que hablar con él. Pero él es así, asá. Eso no lo mediste antes. Papá es digno, es tu padre y te va a escuchar. Plántate con valor. Y un pastor tiene que ser confiable, tiene que guardar y de ser posible llevarse a la tumba todo lo que le han dicho, le han contado. Porque este mundo necesita ayuda, hermanos. Y termino. Cada vez que me llaman pastor, me recuerdan que debo ser lleno del Espíritu Santo.
Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, alzó la voz. Y fue cuando se defendió delante de aquellos jueces falsos. Cada vez que me dicen pastor, me recuerdan que daré cuentas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto de nada es provechoso. Una vez más, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Hermanos, terminamos. El mundo es un mundo que sufre. Y está sufriendo porque hay muchas fallas. Ya no sabemos en quién confiar a veces. La gente suele fallar, suelen no guardar un secreto, no guardar un problema. Perdón por esta ilustración, pero a veces yo he tenido que decirle a fulano de tal, lo único que puedo hacer por ti en esta situación es orar a Dios que te ayude. Y si quieres hacer algo más a fondo, encara a tus padres. Diles con ese valor con que cometiste lo que cometiste. Dile a tus padres que quieres hablar con ellos. Y que de antemano quieres pedirles perdón porque ofendiste el hogar y ofendiste a tus padres. Pero ellos te aman y te van a ayudar, te van a escuchar. No lo cuentes aquí y allá donde pueda ser manejado y pueda ser cuando los agarran por la cola. Chantajeados, sí. No te expongas. Nadie te va a querer más que tus padres. Les he dicho esto a docenas de jóvenes. Pero mi papá tiene un carácter. Qué lástima que quisiste probar el carácter. Ahora lo tienes que probar. Habla con tu papá. No, mi papá no resiste, mi papá me va a golpear. Habla con tu mamá, también me va a golpear. ¿Puro golpeador tienes? No lo van a hacer, les digo yo. Se van a acordar en ese momento cuánto significas para ellos. Les va a doler. Lo que hiciste les va a doler. Pero ellos son maduros en la vida. Sabrán a quién recurrir y sabrán con qué recurrir. Hoy es el día del pastor. Yo quiero terminar diciéndoles que hay un pastor aquí, a lo mejor ya hay 2, a lo mejor hay 3 pastores, pero siempre hay un pastor titular que enfrenta las necesidades, las luchas, las pruebas, los problemas en primer término. Él sabe si pedirá ayuda a los demás pastores, si se van a reunir a orar, pero él tiene que enfrentar lo que está pasando. Y escúchalo.
Por algo es tu... Escúchalo. Y Él te va a dar opciones. Él te va a dar... Recuerdo solamente una cosa. Dios es misericordioso. Dios, no me acordaré más de sus pecados y sus transgresiones. No me acordaré más, dice Dios. Tengo la capacidad que tú no tienes. Esa es la razón por la cual podemos ser salvos. Porque Dios puso atrás, olvidó. Y luego hasta dice, y no borraré tu nombre. De quitar tu nombre y vas a hallar, pero vas a ver la puerta abierta de la misericordia, amor a la miseria. Aunque Dios te ama, no borrará tu nombre del libro de la vida. Qué grande Dios tenemos. Entonces, ora por tu pastor, que le dé sabiduría el Señor, porque toda la gente que viene con nosotros quiere soluciones. Y nosotros tenemos que preparar el camino para decirle cómo empiezan los problemas. Y cuando tú estás hablando, a mí me ha pasado, la persona está diciendo sí, sí, y con todo respeto, sí, está bien. O sea, lo está diciendo como sucedió. Es lógico que te habría de pasar eso, como andabas. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Por qué te juntas con ellos? ¿Qué hablan tus amigos? ¿A dónde van tus amigos? ¿Cómo tratan a sus padres, tus amigos? ¿Cuánto dinero cargas constantemente? ¿De dónde tienes ese dinero? ¿Por qué eres tan fácil de influir? ¿Te has preguntado? Tengo unas 70 preguntas por ahí que me gusta hacer para saber cómo está ese muchacho y qué puertas le quedan. Pero un pastor necesita mucha sabiduría de parte de Dios. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Aprovechando que hablé un poco acerca del hogar, un poco, me gustaría saber cuántos de ustedes desean que 2 o 3 pastores, no sé cuántos pastores están ahorita aquí, por lo menos sé de 3 que estamos aquí, pero hay más a lo mejor. Me gustaría saber si ustedes quieren que nosotros como pastores oráramos por tu hogar, por alguno de tus hijos que está sufriendo algún problema, alguna dificultad y que no se ha podido solucionar. Y quieres que te acompañemos con oraciones. Nosotros vamos a tomar nota. Levanta tu mano si esa es tu decisión, es decir, oren por mí, pastor. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Y digo gracias por esa sinceridad de tu corazón, porque estás reconociendo que hay algo que se necesita arreglar en el hogar o en nuestras vidas. ¿Alguien más? Gracias. Puede bajar su mano. Gracias. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos hay aquí en esta mañana? Vamos a orar.
en un momento más. Pero ¿cuántos hijos están aquí que quieran decir, pastor, yo pido oración de ustedes los pastores para mi vida como hijo, porque no ha sido la vida que yo quisiera que fuera, pero quiero tener una vida que agrade a Dios y que bendigan a mis padres por causa de mi vida? Ore por mí, por favor, pastor. Pastores, levanta tu mano, hijo. Si eres un hijo que necesitas oraciones, levanta tu mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí. Qué bonito es llegar a un punto de reconocimiento y de no creer que por la edad que tengo, yo no tengo problemas. Sí los tenemos. Problemas que pueden ser en determinado momento fuertes. Orad los unos por los otros. Pido que los pastores recordemos este momento en que los hermanos piden oración, que los hijos han pedido oración. Pero yo quiero hacer una oración representativa. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por lo que significa ser pastor de almas, de gente que te ama, Señor, pero que también es débil, que te ama, pero también lucha con otras cosas que ama en este mundo y que les ha costado dejar o decidir dejar. Pido que los pastores no olvidemos este compromiso de orar por nuestras ovejas, espiritualmente hablando, de llorar por ellos, de tocar las puertas del cielo diariamente para que esas situaciones cambien, Señor. Pon en el corazón de los que reconocieron algo adentro de su ser, pon la fuerza para poder dominarlo, vencerlo, y que tú cambies sus pasos, cambies su vida. Permite que parte de lo que logramos explicar en este sencillo tema acompañe a mis hermanos y a estos preciosos jóvenes señoritas que están aquí, y que las relaciones en su hogar, en su iglesia, puedan ser cada vez mejores, y que ellos sepan tener la victoria en tu poder. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por bendecir esta tu iglesia y a sus guías, sus pastores. Pedimos, Padre, que sea una iglesia cada vez más creciente, poderosa en la predicación de tu palabra. Y bendice a las familias que la componen. En tus manos pongo todas estas cosas y ponemos los que hemos orado en silencio todas estas cosas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.